Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada que ha organizado APA con estos grandes ponentes que tenemos, que saben mucho de grandes plantas fotovoltaicas, donde vamos a hablar de la optimización del LCOE fotovoltaico, nuevas tecnologías y el asset management. Bienvenidos, ya veo que va subiendo el número de participantes. Nada, mientras voy dando la bienvenida, sí voy diciendo que estáis en la jornada donde vamos a hablar de la optimización del LCOE fotovoltaico, nuevas tecnologías y asset management. Vemos que ya vamos cerca de los 100 participantes. Muchas gracias por uniros. Y bueno, pues por aprender un poquito más de esta otra parte del negocio de la fotovoltaica, que bueno, en el pasado nos ha dado tantas alegrías y bueno, vamos a ver lo que se está avanzando y lo que supone pequeñas mejoras que nos hacen tener unos rendimientos muchísimo mejores. Bueno, ya tenemos 109, yo no me voy a alargar mucho más, sí que os voy a dar una entradita, ya ha pasado un minuto. Ahora ya sí que oficialmente os voy a dar los buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en la jornada donde vamos a hablar de la optimización del LCOE fotovoltaico, nuevas tecnologías y el asset management. Realmente es una jornada donde vamos a hablar de las grandes plantas, en este caso enfocada a la tecnología fotovoltaica. Nuestros ponentes nos van a explicar cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías en la optimización de la producción, configuración multistream, anti-PID, disminución de los costes del CAPEX y del OPEX a través del mantenimiento inteligente. El otro día hicimos una jornada de inteligencia artificial, pues aquí pues cómo se aplica la monitorización de strings y el diagnóstico de la curva de intensidad y tensión de los módulos, así como las mejores prácticas en la gestión de activos fotovoltaicos. Veréis que con pequeños e importantes mejoras, los rendimientos y la LCOE mejora de una manera muy importante. Antes de empezar, os informamos que bueno, dentro de este periodo en el que estamos pasando todos de dificultades y de difíciles momentos debido al COVID-19, pues realmente APA está haciendo un gran esfuerzo en manteneros a todos al día de cuáles son las últimas novedades dentro del sector, los movimientos, hacia dónde vamos, dónde venimos, etcétera. Y bueno, hemos hecho ya casi más o cerca de 20 webinars. Tenemos los dos siguientes que serán el 11 de junio, donde hablaremos del papel del sector eléctrico en la recuperación económica, con Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, y Ángel Santamaría, consejera delegada de Iberdrola. Será el próximo 11 de junio a las 4 de la tarde. El 16 de junio también tendremos otra jornada donde hablaremos del reclutamiento en el sector renovable, procesos de selección para la transición energética. Bueno, pues ahí se hablará del PNIE con esa cantidad planificada para esta próxima década de un montón de nuevas renovables en el sistema eléctrico, y eso supondrá la creación de muchos nuevos puestos de trabajo. Pues vamos a ver cómo se hacemos. Todas las jornadas que se van a ir haciendo están publicadas en la página web de APA, www.appa.es, en la sección de comunicación en eventos. Ahí os podréis informar de todo lo que vamos haciendo. Aparte de estas dos todavía no están publicadas, pero tendremos varias más que las tenemos a punto de confirmar y cerrar. Yo no me quiero alargar más porque tengo el honor aquí de estar con dos grandes sabios con muchísima experiencia en el sector, Miguel Pérez de Vector Renewables y Javier Moreno de Green Fusion Solar. Les voy a hacer una pequeña introducción para que veáis los grandes currículums que tienen. Y bueno, por una parte tenemos a Miguel Pérez de Vector Renewables, que es director de Asset Management en el grupo Vector Renewables, supervisa las operaciones de un portfolio de solar y eólico, propiedad de clientes del grupo, con una potencia mayor a los 9 gigavatios, que están repartidos en 9 países, como España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Bulgaria, México, Japón y Estados Unidos. También es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Dirección del Grupo Vector Renewables, con más de 10 años de experiencia en el sector de las renovables. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, en Madrid. Ponentes en muchos eventos, o sea que ya tienes callo, Miguel.
especializado siempre en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Anteriormente a Vector Renewables ha estado en puestos de responsabilidad en otras empresas como KPMG, Arthur Andersen, también en entidades financieras, y bueno, la verdad es que tiene un gran conocimiento de todo el tema de asset management de grandes plantas, y será un placer compartir contigo esa sabiduría y que nos pongas al día de todos estos detalles. Por otro lado, tenemos a Javier Moreno, que es director comercial de Green Fusion Solar, partner oficial BAP de Huawei Fusion Solar para España y Portugal. Tiene una experiencia profesional de más de 24 años en altos cargos de gestión y desarrollo empresarial, experiencia en distintos sectores de distribución y consultoría. En las empresas que ha trabajado ha sido siempre responsable de España y Portugal, con grandes crecimientos cuando ha estado en ellas y superando muchos obstáculos, me puedo imaginar. Actualmente lleva 6 años como jefe de distribución fotovoltaica en empresas de España y Portugal, director comercial con una sólida experiencia en la implementación de nuevos negocios y productos mediante la identificación de nuevas oportunidades y negocios. También, Javier, a lo mejor tienes el apoyo de otro panelista con un perfil muy técnico por si surgiera alguna duda muy técnica para poder tener soporte. Ese apoyo vendrá por Sebastián Moretti, también de Fusion Solar. Y nada, yo sin enrollarme más, tenemos ya 160 participantes. Sí, medio minuto para deciros a los participantes tanto el webinar como las presentaciones que utilicen tanto Javier como Miguel se os enviarán por correo a todos. Si queréis presentaros en la cajetilla de chatear, ahí os podéis presentar y decir de dónde venís, porque la verdad es que nos hace mucha ilusión. Luego yo al final siempre digo que a veces vienen de México, de Singapur. La verdad es que estas tecnologías lo bueno que tienen es que no hay barreras. Y por otro lado, si queréis hacer preguntas, que yo os invito a aprovecharos del conocimiento de Javier y Miguel, en la cajetilla sí, esto sí que es importante, preguntas y respuestas o question and answers, si lo tenéis en inglés, por favor, hacer allí las preguntas, que yo después de la ponencia, tanto de Javier como Miguel, pasaremos a hacer las preguntas que hagáis ahí. O sea que será todo lo participativo que podamos ser, porque nos gusta que vosotros preguntéis. Yo ya no me enrollo más, que soy una pesada. Y empezamos con Javier Moreno. Javi, cuando quieras, comparte la pantalla y nada, pues encantados de a ver qué nos dicen y aprender un poquito más de todo lo que nos vas a enseñar. Vale. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Lucía. La verdad es que me has presentado muy bien. Oye, Javier, mira a ver si te puedes acercar un poco porque parece que se te oye un poco lejos o que aumentes Sí. el volumen del auricular o A algo. ver si A es... ver, se te oye un poquito lejos. Estos son cosas del directo, que siempre pasa alguna, pero ¿Se me escucha mejor. ahora? A Vale, ver. perfecto. Sí, mucho mejor. Era el micrófono que estaba desconfigurado. Vale, que muchas gracias por la presentación y muchas gracias a APA por invitarnos a estas jornadas de Utility Scale. Bueno, muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros también, para acompañarnos a nosotros. Y bueno, voy a hacer una presentación de unos 25 minutos sobre las tecnologías aplicadas para mejorar el ECOE. Intentaré ser lo más rápido posible. Lo más interesante creo que va a ser después en las preguntas y respuestas que podamos dar respuesta a dudas que tengáis, ¿vale? Lo primero de todo, pues un segundo que voy a ver si consigo compartir pantalla. Lucía, que se me ha desaparecido aquí esto. Un segundo, aquí está. Mira, a ver, Ya es que ¿ves ya compartir pantalla? Ya está. Sí. Vale. Ok, ya está. Cosa vale. Voy a hacer una pequeña presentación primero de nuestra empresa, ¿vale? Nosotros somos una empresa puramente de distribución dedicada solo monomarca a Huawei, ¿vale? Huawei a nivel solar y telecomunicaciones y en todas las actividades que tiene, siempre subcontrata a empresas localmente para organizar y
seguir las premisas comerciales dentro de los países de todos sus productos, ¿no? Es una forma rápida de entrar en el mercado con empresas más especializadas. Nosotros somos responsables, tanto en Francia como en España, en Portugal y en el norte de África, para hacer la distribución de los inversores de Huawei. Este año vamos a hacer un gigavatio, incluso con esta situación del COVID. Y bueno, como somos monomarca, nos aliamos a Huawei, por supuesto, que sabemos que tenemos un gran futuro por delante, porque en los últimos 5 años, como sabéis, hemos sido el número 1 mundial de los inversores solares, y creo que hace 2 semanas salió el informe de IHS, donde Huawei continúa siendo el número 1 de cuota de mercado, con un 22% de cuota de mercado. Bueno, nosotros tenemos una media de 120 megas de stock en Francia, que distribuimos para los países en Europa. Y bueno, este es el equipo que está en Francia, y tenemos nuestro equipo de España. Bueno, tenemos un equipo que está compuesto por ingenieros de soporte, solution managers, service, key accounts. Bueno, estamos en Madrid, en el centro de Madrid. Y vamos a entrar ya un poco en materia, ¿vale? Para explicar un poco cómo los inversores Huawei, inversores de STRING, siempre compitiendo en grandes plantas, como históricamente se ha visto con inversores centrales, cómo consigue competir a nivel del ECOE, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de muchas plantas de los últimos años, donde hemos llegado a hacer 118 gigas de plantas, donde pues tenéis ejemplos con CAPEX y OPEX bajos para llegar al ECOES, que podemos competir hasta en un 5 o 9% más bajos que otras soluciones centrales y de STRING también. Y bueno, como sabéis todos, vamos a entrar a hablar un poco de cada uno de los componentes del ECOE, ¿no? Son el CAPEX, el OPEX y la producción, para ver cómo conseguimos llegar a competir con otras soluciones, ofreciendo nuevas tecnologías que se aplican en ese objetivo de bajar el ECOE. En la parte del CAPEX, pues tenemos el hándicap siempre contra un central. A nivel de precio sabemos que el CAPEX de un central, de la inversión inicial, es ligeramente más baja. Entonces tenemos que luchar en el resto, ¿no? En lo que es el BOS. Y al final el CAPEX es más o menos equivalente. En el BOS, pues vamos a hablar básicamente de que no son necesarios fusibles a la hora de usar inversores Huawei, que los CPDs están integrados en los inversores, por lo tanto no necesitamos cuadros de C, que podemos hacer configuraciones inteligentes para ahorrar cableado con conectores SINI, que tenemos una solución Huawei del STS de media tensión, plug and play, bastante inteligente, que tenemos también la opción de usar comunicación PLC en bus, con lo cual tenemos también un ahorro a la hora de comunicaciones, y que también podemos alimentar los trackers. Bueno, todo esto al final hace que podamos tener menos costes a nivel del cableado, de los cuadros, de toda la parte BOS. Sí es verdad que tener inversores de STRING, vamos a tener más inversores, tenemos más cableado en la parte AC, pero también tenemos ahorro tanto en la solución final del transformador, solo el transformador, y en el caso del inversor central tenemos el transformador y el inversor, ¿no? Entonces la solución de Huawei tiene este inversor que fue lanzado hace unos 6 o 8 meses que en España, que es el 185 KTL. Con el kit completo sería el STS, aunque tenemos otros acuerdos con otros fabricantes de transformación, ¿vale? Tenemos esta alternativa también, que es muy reciente en el mercado, de 6 y 3 megavatios aproximadamente,
que son soluciones plug and play, es decir, es un contenedor que llega, tiene la parte de baja, la parte de alta, con sus protecciones, y con esto se hace una instalación muy rápida y toda la instalación tiene el management unificado de una forma muy simple. El inversor que os estaba comentando es este, que bueno, es un inversor bastante eficiente, con un rango de tensión muy amplio, de 500 a 1500, con 9 PTs, con 2 entradas por MPT, y que es un inversor que es tan grande como una televisión de 45 pulgadas, solo pesa 84 kilos, con lo cual esto después nos va a llevar a otras ventajas, ¿no? Vamos a hablar entonces de este CAPEX. ¿Por qué no es necesario fusibles? Pues por una norma IEC y por el diseño del producto. El diseño del producto es siempre teniendo en cuenta que tenemos siempre 2 entradas por MPT, de forma a que cada string de módulos nunca va a superar los 15 amperios. Los propios módulos normalmente siempre en la ficha técnica vamos a ver que tiene una protección de corriente inversa de 15 amperios o de 20 amperios, y de esta forma, si solo metemos un string en cada entrada, nunca vamos a superar esa corriente, y el propio inversor está protegido contra corriente inversa, y de esta forma no es necesario nunca usar fusibles. Esto es algo que realmente tiene, tradicionalmente en España es un poco difícil de entender, pero es verdad que hoy en día la gran mayoría de los desarrolladores y EPCistas de grandes plantas están usando este concepto y no usan cuadros de C, ¿vale? Pues existe el dimensionamiento inteligente del cableado DC, donde pues, desde las mesas podemos poner conectores en I de forma a unir los positivos y los negativos a la salida de las mesas y solo llevar un cable hasta una de las entradas de MPT. Con esto podemos hacer un ahorro de hasta un 30% de cableado DC. Otro de los factores que hemos comentado, que es la alimentación de los trackers, ¿vale? No solo alimenta a los trackers, sino también se comunica con ellos. Es algo que realmente en España todavía estamos trabajando, bueno, Huawei está trabajando con uno de los grandes fabricantes de trackers horizontales españoles. Estamos haciendo pruebas, bueno, están haciendo pruebas en México, porque el protocolo de comunicaciones es una de las grandes ventajas que tiene, que hablar más adelante, que es la comunicación inteligente a través de inteligencia artificial, porque lo que hace es buscar después el punto de máxima producción y va alterando la inclinación del tracker. Pero bueno, esto todavía está en desarrollo en España, en otros países ya hay acuerdos con otros fabricantes de trackers. Como os comento, no hay este concepto de usar cuadros de CES y ACES tampoco, porque el propio transformador ya tiene sus protecciones, ¿no? Y aquí entraríamos en la polémica de por qué no poner 2 protecciones, una a la salida del inversor y otro al lado del transformador. Es redundante y además el propio inversor tiene un relé, que también tiene un relé electrónico que también tiene esa protección. Pero bueno, esto ya es un concepto también que tiene que ver con la seguridad y depende del EPCista, lo hace de una forma o de otra. Vamos a entrar a hablar un poco ya de las tecnologías aplicadas al LECOE, como el Embus, que es una forma de PLC más avanzada, donde vamos a quitar el cableado de RS485 para la comunicación entre los inversores y vamos a usar solo a través del cable AC, la comunicación. En las grandes plantas se usa mucho porque, por supuesto, compensa tanto la mano de obra como la estabilidad de la comunicación y como la rapidez, que es 10 veces más rápida que un RS485. Y bueno, que al final esta comunicación se conecta a los data loggers, al Smart Logger Tremis B, que es el que tiene ya el módulo PLC, y entre los Smart Loggers se comunican por fibra óptica a un switch, de forma que va a conseguir siempre tener esa rapidez de comunicación necesaria para cumplir con los códigos de red.
Y vamos a entrar en la parte del OPEX. Pues aquí es donde está la gran ventaja de los inversores de String, ¿no? Ahí no hay mucho que decir, de contraargumentar, porque realmente por la topología del inversor, del diseño del propio inversor, al no usar cuadros de C, es menos un punto de mantenimiento. También tenemos una tasa de fallos muy baja, que yo creo que no conozco ningún fabricante hasta ahora que lo haya conseguido, que está por debajo del 0,5%. De hecho, en Europa, en los últimos 4 o 5 años llevamos una media de 0,4%. Y el tiempo de reposición, ¿no? Al final, un inversor central sabería, pues al final hay que tener un equipo en campo que tarda su tiempo en llegar, que cuando se deja de producir un inversor central de 2, 3 megas, son 3 megas sin producir esos días que está en avería. En cambio, un inversor de String que pesa 84 kilos, que entre 2 personas lo pueden reponer, esa rapidez, pues no tenemos pérdidas de producción, es más fácil y menos costoso, ¿no? De hecho, hay una planta de 7.000 inversores donde Huawei hizo un certificado TÜV donde se certifica que esta planta durante 3 años estuvo funcionando el 99,99% del tiempo. Como se había dicho, el CAPEX también, o sea, la parte de la sustitución de fusibles, al no usar fusibles, es menos un punto que en los centrales y en otros inversores que usan cuadros de C, de String. Como nosotros tenemos muchos MPTs, no usamos fusibles tampoco al tener 2 entradas, pues es un punto de mantenimiento, no solo de mantenimiento, sino también de riesgo, ¿no? Porque al final esta parte de los fusibles afecta también en los puntos calientes, puede algunas veces provocar algunos incendios, ¿no? Tanto el inversor como en el STS, la solución de transformación, tiene una solución inteligente a la hora de mantenimiento de la parte de limpieza, porque el propio inversor es IP66. Es verdad que es el único, junto con el 100 KTL de 400 voltios, que usa ventiladores, pero son ventiladores externos, solo funcionan externamente en la parte del radiador para la evacuación de calor, no afecta al IP, o sea, no tiene casi mantenimiento. Y la parte del STS, pues los ventiladores se autolimpian solos, detectando la temperatura y aumentando la velocidad en dirección contraria. O sea, al final es todo direccionado a un diseño para intentar disminuir lo máximo posible la intervención, ¿vale? Como os digo, esta es la tasa de fallos de los últimos años. Y sobre el tema de las piezas de repuestos. En un central, en las plantas hay que tener siempre muchos repuestos de muchos tipos, desde fusibles, ventiladores, tarjetas, displays, SPDs, capacitadores, etc. Y lo que suelen hacer las empresas de OEM que trabajan en las grandes plantas es tener siempre 1 o 2 inversores de sustitución para reponer rápidamente. Es la gran diferencia con respecto a la central. Y aquí entramos a otro de los puntos que al final vamos a hablar de otras tecnologías que se aplican para disminuir el decoy. Pues dentro del OPEX sería la curva IV, ¿vale? Que es el diagnóstico de los módulos, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico de los inversores, porque como sabéis, Huawei es uno de los pocos fabricantes que se puede ver la corriente y tensión de cada MPT remotamente. También tenemos esta nueva tecnología que aplica la inteligencia artificial con nuevos algoritmos que comparan la curva IV estándar del fabricante, del módulo que hemos instalado, con un test de curva IV del String. De esta forma podemos detectar dentro de una planta que tengamos 400, 500, 1000 inversores, cuál es el inversor y el String que tiene un problema. ¿Qué problema? Pues todo tipo de problemas, hasta 21 tipos de problemas. Es un test que tarda 15 minutos y que al final nos va a permitir
hacer un test muy rápido en situaciones que pueden ser complejas, como plantas flotantes o en cubiertas complejas o en grandes plantas donde hay mucho volumen de análisis, ¿no? Porque tenemos el análisis manual de la curva IV, que tenemos que ir con el maletín viendo uno a uno, y eso lleva pues un par de días en una planta por cada mega, y tenemos esto que es una tecnología que nos permite en 15 minutos hacer un test de 100 megas, ¿no? Además, que es un test que está certificado por TÜV, o sea, es un test que es vinculante. Y con esto también tenemos un ahorro en el CAPEX, ¿no? Si tenemos que comparar el tiempo que se tarda, es mucho menor. Aquí tenéis varios ejemplos donde podemos ver donde tenemos una curva estándar y la curva real, y a través de esta comparativa tenemos un informe que nos va a decir, pues tienes en este string un problema de sombras, ¿no? O un problema de un diodo, o un microcrack, o un punto caliente, o un vídeo roto, o degradación de PID, que es uno de los temas que sale bastante, o uno de los puntos más interesantes es poder acompañar la degradación del módulo, ¿no? Sabemos que los fabricantes de módulos nos van a dar una garantía de producción lineal a 20 años, y que esa degradación de ese porcentaje, pues al final lo podemos acompañar y que está cumpliendo con la garantía del fabricante, ¿no? Como les digo, es un informe que nos sale automáticamente, y donde podemos ver que no necesitamos ningún material extra, y comparado con una situación habitual y tradicional de análisis de curva IV, nos podemos ahorrar hasta 450 euros por megavatio por año. Con todas estas tecnologías y esta forma de diseñar el producto, pues al final, en 20 años, ¿no? Estaríamos ahorrándonos por el mantenimiento cero, que es por eso, porque hemos dicho que al final son inversores pues, que no llevan fusibles, que no tienen displays, que los ventiladores necesarios de mantenimiento. Todo este concepto de diseño de mantenimiento cero nos va a hacer ahorrarnos este céntimo y medio en 20 años, que la hora de la sustitución del inversor, el replacement, al ser tan rápido, las pérdidas de producción son mucho menores, también tenemos un ahorro de 1 céntimo, y que a través de la curva IV del diagnóstico remoto por software vamos a tener un ahorro hasta de 4,4 céntimos en OPEX, ¿vale? En 20 años. Y ya entramos en el otro factor, que es cómo aumentar la producción. Bueno, pues me vas a permitir que me repita un poco otra vez, pero al final es lo mismo, porque es verdad que tenemos un inversor mucho más eficiente, en este caso con 9 BTs, ¿vale? Que tenemos un rango de tensión de 500 a 1500, con lo cual, como veis, podemos producir mucho más al inicio del día y al final del día, que tenemos una posibilidad en bajas cargas con más eficiencia, es decir, en 20% de carga ya conseguimos un 98% de eficiencia, y que tenemos también un mejor algoritmo dinámico de la DPT, que en el caso del 185 es del 99,8%, certificado por TÜV, ¿no? Entonces es un inversor mucho más eficiente, y que hay que tener en cuenta ese mismatch, que al final, pues en una planta grande, pues siempre vamos a tener un problema en algún string, sea porque tenemos un módulo que tiene puntos calientes, o que tenga una sombra, o que tenga algún problema que afecte la tensión de ese string, que si tenemos un inversor que solo tiene un EPT, sea de string o sea central, que los centrales normalmente tienen dos, pues siempre va a afectar toda la producción del inversor por completo. En cambio, aquí estamos viendo que en 6 megas tenemos 328 MPTs, ¿no? Entonces, el mismatch no va a afectar al inversor, y esto supone disminuir el mismatch en un 3%, con lo cual aumentaría la producción comparativamente, y hay estas simulaciones y estas plantas reales donde podemos ver que hay una mejoría de producción de hasta un 2%, siempre entre un string y un central.
aplicando la inteligencia artificial para aumentar la producción, como os dije, esta comunicación con los trackers al final vamos a tener, y esto es una tecnología que está muy pensada para los módulos bifaciales, es alterar la inclinación de los trackers en función de la irradiación que tengamos. Entonces, si tenemos un albedo posterior al módulo, vamos a conseguir, con esta alteración de la inclinación, buscar siempre el punto de máxima producción, que esto al final nos va a hacer que tengamos un aumento de producción de hasta un 2 o 3%. Aquí hay casos de referencia donde podemos comparar, en este caso de arriba podemos ver en la situación de un central contra este string, que es un 4% más de producción, y en uno de string contra string, sería esta situación de aquí abajo, donde tenemos esta planta, donde vemos que hay un aumento de producción de hasta un 3% usando el, digamos, el kit del tracker más la inteligencia artificial de la comunicación con el tracker y el inversor de string. Y ya para finalizar, sobre las tecnologías aplicadas al decoy, para aumentar la producción, otro de los factores que intervienen mucho es el PID. PID que siempre existe. El PID sabemos todos que al final cuál es la causa del PID, pero vamos, no me quiero enrollar mucho en esto, me quiero centrar más en que el PID es, los fabricantes de los módulos siempre dicen que su módulo está certificado contra PID, y es verdad, pero al final ese certificado es un test que se hace durante 4 días a una temperatura X y una humedad X, y se les exige que, pues que tenga un menos de 5% de PID. Entonces siempre va a haber un PID, ¿no? Entonces, esto afecta más, cuanto más situación de humedad y temperaturas altas, afecta más el PID. Y aquí tenemos ejemplos de células, como veis, las que están siempre más cerca del marco, pues son las que afectan más el PID. Y eso es inevitable. Hay soluciones del PID que todos más o menos conocemos, que es la situación de colocar inversores con transformador, que ya hay muy pocos y son más caros, que es colocar un cuadro ciliar para inyectar AC y de forma a revertir el PID, que es muy costoso, y bueno, la solución que Huawei diseñó, que al final es una situación donde os puedo decir que el kit es el SACU, que tiene integrado un sistema anti-PID dentro y también tiene un data logger que da hasta 200 inversores, que es el 3000B, que también tiene el Embus, el PDC integrado. Entonces, este kit al final se suele montar en todas las plantas porque el coste es muy, muy bajo comparado con el coste de la planta, y siempre lo pone todo el mundo porque al final suele ser ese porcentaje de PID que se suele pasar, que suele estimarse que va a pasar en 20 años, que a lo mejor estamos hablando de una diferencia de producción de 2%, no lo compensa, ¿no? El IRR de esta tasa de retorno. Y el sistema de anti-PID de Huawei simplemente lo que hace es crear un cero potencial más alto, de forma que eleva el negativo potencial por encima de cero, y de esta forma revierte el PID de los módulos durante la noche. Y con todas estas tecnologías, pues hemos conseguido mejorar el decoe, teniendo un CAPEX más o menos equivalente, un OPEX mucho más ventajoso, que podemos hablar hasta 6 céntimos de diferencia en OPEX, y mucha más producción, mucha más, estamos hablando de 2 o 3% de una grande planta, es mucho. Y todo esto podemos conseguir decoes hasta un 8% mejores en varias situaciones. No todo esto son simulaciones, no son casos reales, pero hay casos reales donde, como hemos visto antes, se puede certificar que hay esta diferencia. Aquí estamos hablando de un 8% de diferencia en varias situaciones diferentes, pero como veis aquí hay situaciones donde
como Vector 4 o TIUF han certificado que se ha conseguido bajar ese LCOE en plantas muy concretas. Y con esto pues he finalizado mi presentación. Espero que hayáis entendido bien el concepto y sobre todo que hagáis muchas preguntas después, que os podamos ayudar a aclarar todas las dudas que tengáis. Muchas gracias. Lucía, Miguel, para vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Has dado datos muy interesantes que sin duda, a mí me ha encantado el PID, que bueno, siempre teníamos en la mente, ¿no? Que teníamos una degradación de 0,5% más o menos al año y demás, y la verdad es que es muy interesante. Bueno, en cualquier caso, yo voy a darle paso a Miguel Pérez. Insisto que si queréis hacer preguntas, en la caja de preguntas y respuestas, ponérnoslas ahí, porque en la caja de chatear a veces, como va circulando, a veces se pueden perder. Entonces, después de que Miguel termine su presentación, daremos paso a las preguntas. Animaros, que esto puede ser muy, muy, muy interesante, la parte del debate. Pues nada, sin enrollarme más, Miguel, cuando quieras. Ahí veo ya que tienes la presentación y yo ya cierro boquita. Muy bien, buenos días a todos y muchísimas gracias, Lucía y APA, por la invitación. También muchas gracias y enhorabuena a Javier por su presentación. Yo voy a hablar también del LCOE, pero voy a hacer una presentación pues quizá menos técnica. Es cierto que yo no soy técnico, con lo cual tampoco me puedo meter en grandes berenjenales, porque el riesgo de decir barbaridades sería alto, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco de cómo nosotros hemos visto que ha evolucionado el LCOE y en definitiva el coste tanto de instalación como de operación de plantas solares, y hasta qué punto pues hay una serie de aspectos relacionados con la operación de las plantas que pueden ser determinantes, ¿no?, a la hora de incurrir en un mayor o menor coste. Pero a ver si... Ahí va, no sé qué pasa que... Ahora estamos. Muy bien, bueno, voy a empezar hablando muy brevemente, para quien no nos conozca, del grupo Vector Renewables. Bueno, este webinar ha coincidido justo con que hemos estrenado una imagen nueva corporativa. Vector Renewables es la empresa anteriormente denominada Vector 4. A nivel grupo hemos hecho un cierto cambio de imagen que, como veréis, no es muy radical, pero bueno, hemos actualizado algunas cosas y una de ellas es el nombre, que ahora es Vector Renewables. Como muchos entiendo sabéis, y los que no lo sepáis pues os lo introduzco, nuestra compañía, nuestro grupo, es una compañía de prestación de servicios profesionales especializada en el sector de renovables. Nosotros trabajamos fundamentalmente en las tecnologías solar, eólica y hidro también. Llevamos pues casi 15 años en el sector, tenemos un equipo de más de 200 personas y oficinas en 10 países. Y como veis aquí, pues nuestros servicios se pueden agrupar en 4 grandes líneas de negocio, ¿no?, líneas de servicio. Una es Asset Management, que yo tengo pues la suerte de pertenecer a ella. Otra es asesoría técnica o technical advisory, otra es M&A o asesoría financiera, y otra es servicios legales, ¿no? Al final, la filosofía que nosotros tenemos es ser capaces de apoyar, prestar servicios a todas las compañías que intervienen en el sector, sean propietarios, bancos financiadores, desarrolladores, constructores, suministradores de equipos, etcétera, y en cualquiera de las fases del ciclo de vida de los proyectos, desde las fases más iniciales de desarrollo hasta las fases de operación o incluso de desinversión o de comisionamiento, digamos. En este sentido, pues aquí podéis ver los grandes números de la firma. Nosotros a día de hoy tenemos 2,9 gigavatios bajo gestión en
pues unos 300 proyectos aproximadamente a nivel internacional, y aquí podéis ver el desglose de dicha capacidad por países y por tecnologías. Como veis, prácticamente todo es solar y eólica. Tenemos también experiencia, tenemos un track record de aproximadamente 60 gigavatios de proyectos en los que hemos participado como asesores técnicos. Hay muchos de los países que veis aquí donde somos asesores técnicos de referencia, y también somos pues asesores financieros en un portfolio muy grande de proyectos, como veis. Y bueno, sí, no me voy a enrollar en lo que es Vector Renewables, porque entiendo que casi todos lo conocéis, y voy a ir directamente ya al tema que nos ocupa, ¿no? Que es el coste o el famoso LCOE, ¿no? He puesto aquí una breve definición de lo que es el LCOE, ¿no? Realmente la definición que he puesto lo he definido como un ingreso, ¿no? Cuando realmente el LCOE es una medida de coste, ¿no? Pero bueno, para entendernos, pues el LCOE nos da una idea de cuál es el ingreso medio por unidad de electricidad generada que deberíamos tener en una planta determinada para recuperar los costes de construcción y operación durante el ciclo de vida útil de dicho proyecto. Aquí, pues para ilustrar un poco la situación actual, he puesto un gráfico que está tomado directamente del último informe de IRENA, que como sabéis es la Agencia Internacional de Energías Renovables, donde se ve la evolución del LCOE. Bueno, los datos que veis aquí es una media ponderada global, es decir, que incluye pues las medidas de muchos proyectos en muchos países, ¿no? Pero bueno, como veis, pues el gráfico habla por sí solo, ¿no? Porque como podéis ver aquí, entre 2010 y 2019, que es el último ejercicio cerrado, pues el LCOE de las plantas fotovoltaicas de gran escala, es decir, las que conocemos como utility scale, se ha reducido un 82%, ¿no? Desde 0,378 dólares por kilovatio hora producido a 0,068. Igual la reducción es espectacular, ¿no? Como podéis ver aquí. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta reducción? Pues naturalmente, como no puede ser de otra manera, el componente fundamental es el coste de los módulos, ¿no? De los módulos y también en cierta medida de los inversores, aunque no me voy a meter mucho con los inversores, ya que está aquí Javier y cualquier pregunta que tengáis, pues seguro que la puede responder mejor que yo, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues el coste de los módulos fotovoltaicos cristalinos vendidos en Europa en este periodo de 10 años, entre principios de 2010 a finales de 2019, ha bajado un 90%, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente el impacto de esta reducción en el LCOE es muy, muy significativo. También podemos ver en las cifras que en el último año los costes del balance of systems, es decir, de los componentes de las plantas fotovoltaicas que no son ni los módulos ni los inversores, han representado un 64% de los costes totales de instalación. Es decir, el peso, lógicamente, debido a las bajadas del coste de los componentes principales, pues el resto de componentes han ganado en peso específico en el coste de instalación de las plantas, ¿vale? Hemos pasado de un 40% en 2016 a un 64% en 2019, con lo cual también el incremento es relevante. Esto de los costes del Balance of System en las estadísticas o los datos de IRENA incluyen costes de una naturaleza muy diversa, ¿no? Y eso hace pues que a veces sea un poco difícil analizar, sobre todo cuando vemos proyectos de distintos países, pues porque, para que os hagáis una idea, pues ahí se incluyen tanto los costes de construcción como tal, instalación de cableados, líneas, etcétera, estructuras y demás, como otro tipo de costes que denominados soft costs, que incluyen también pues el propio coste de desarrollo, costes incluso de financiación, etcétera, que
pueden llegar a ser muy heterogéneos entre unos países y otros. En este sentido, vemos incluso casos de países en los que este tipo de costes, los últimos que he mencionado, han aumentado, ¿no? Es lógico que haya mucha variabilidad en algunos costes entre países, porque son costes básicamente de mano de obra y como sabéis, pues hay países donde la mano de obra es mucho menor que en otros, pero en el tema de costes de desarrollo y demás, pues no está tan claro, no es tan homogéneo entre países. Y luego quiero mencionar un dato que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, y es que en los datos de IRENA, la estimación del LCOE de 2019, esta que os he mencionado, ¿no?, de 0,068 dólares por kilovatio hora, considera unos costes anuales de operación, que ellos llaman O&M all-in, de 18,3 dólares por kilovatio instalado, ¿vale? Cuando hablo de O&M all-in, significa absolutamente todo lo que es necesario para la operación, no solo el mantenimiento o el O&M clásico como lo entendemos, sino también costes de asset management, costes de seguros, etcétera, ¿no? Esto de 18,3, pues me gustaría resaltarlo porque ahora volveré a este punto particular. Bueno, visto el concepto del LCOE y cuál ha sido la evolución, me gustaría señalar una serie de limitaciones o dudas particulares que a mí me genera esta medida, ¿no? Primero, bueno, todos sabemos que esto es una medida teórica para comparar costes entre tecnologías, con las limitaciones que ello implica, ¿no? Pues porque todo lo que es una medida teórica pues funciona bien en determinados aspectos, pero luego cuando lo aterrizamos en el mundo real, pues a veces nos encontramos algunas diferencias relevantes, ¿no? La primera es que el LCOE no contempla algunos costes indirectos que, dependiendo de las características de los proyectos o del país donde se encuentran, pueden ser bastante relevantes, ¿no? Y aquí menciono algunos ejemplos como el coste de dispatching, es decir, de la propia inyección de la electricidad en la red correspondiente, regulación, aspectos ambientales externos, requerimientos técnicos de la red, etcétera. Es decir, que cuando empezamos a rascar un poco, pues ya las medidas de LCOE que encontramos, pues a veces pueden no ser tan precisas como parece. Bueno. También hemos visto una cosa que a mí en el caso de algunos países y particularmente en el caso de nuestro país, de España, a mí me llama la atención, ¿no? Y es que hemos visto que el LCOE a nivel global ha bajado un 82% en un periodo de 10 años, ¿no? Si nosotros cogemos un ejemplo típico de un proyecto en España, por ejemplo, un proyecto de 5 megavatios, pongamos, ¿no?, con tecnología fija, es decir, con estructuras sin seguimiento, y yo asumo pues una estimación de unas horas de, yo qué sé, pues de 1.500 horas al año por ahí. Un mismo proyecto solar de 5 megavatios en 2008, es decir, cuando había feed-in tariff, cuando había el famoso decreto 661, podía tener unos ingresos de unos casi 3,5 millones de euros, ¿vale? Suponiendo un funcionamiento normal y, ya os digo, una estimación de horas no excesiva. Y ese mismo proyecto a día de hoy, con los precios de mercado que hay, es decir, sin incentivos, o con los precios que estamos viendo de los PPAs, pues tendría unos ingresos de no llega a 400.000 euros al año. ¿Por qué doy estos números? Porque si miramos la disminución de ingresos, la disminución de ingresos es del 89% sobre lo que generaría los ingresos que generaría ese proyecto en 2008 y los que generaría ahora. El 89% es una barbaridad, y no solo es una barbaridad, sino que se parece mucho a la bajada del LCOE que hemos visto. Entonces, a mí me surge la pregunta, ¿no? Oye, una cosa es consecuencia de la otra, es decir, los ingresos han bajado porque ha bajado el coste de instalación y de operación de los proyectos, o al revés,
o no tiene que ver, ¿no? Es decir, yo creo que mi respuesta personal a esta pregunta es que hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay conceptos de coste que han bajado como consecuencia de la evolución de la tecnología, y creo que la exposición que ha hecho Javier antes es un buen ejemplo de esto, pero hay otros costes que han bajado simplemente para adaptarse a la evolución de los ingresos, ¿no? Y ahora explicaré un poco mejor eso. Y esto me lleva a preguntarme si el famoso dato de los $18,3 por kilovatio al año en costes de operación es verosímil o no, ¿no? Porque os puedo decir que en mi experiencia, en algunos casos es totalmente verosímil, y no solo verosímil, sino que podría ser incluso más bajo. En otros casos es absolutamente inverosímil. Y ahora explicaré un poco más. Entonces, me gustaría desarrollar un poco pues, los aspectos de la evolución que nosotros hemos visto de estos costes de operación en los proyectos fotovoltaicos, ¿no? Como sabéis, nosotros llevamos tiempo ya en el sector y operamos a nivel internacional, con lo cual pues tenemos una buena sensación o un buen feeling de cuáles son los costes de operación de un proyecto en los distintos países, ¿no? El primer aspecto que hemos visto es que la evolución de los costes es que los costes de operación con el tiempo se han ido ajustando a la realidad y no a la modelización financiera. Esto, que suena un poco políticamente incorrecto, en mi opinión es así. Es decir, los que lleváis tiempo en esto sabréis que el coste de O&M de un proyecto o el coste de Asset Management de un proyecto hace años, pues hace 5, 6, 7 años, tampoco tantísimos años, se definía con un Excel. Es decir, no se definía viendo pues cuál era el coste real de prestar un servicio, de hacer una actividad, no. O sea, yo tenía un proyecto que tenía una tarifa de X y con un maravilloso Excel, con macros y demás, pues veía desde cuánta deuda o cuánta financiación me cabía, entre comillas, en el proyecto, hasta cuál era el coste de O&M que me cabía en el proyecto. Eso, pues lógicamente no es sostenible y con el tiempo ha desaparecido. Es decir, ahora los costes se ajustan a la realidad, es decir, a lo que me cuestan los equipos, al tiempo que tengo que dedicar, al perfil de personas que tengo que tener, a las actividades que tengo que realizar, etcétera, etcétera. El segundo punto que me gustaría señalar es el de la estrategia de los propietarios. Es decir, los costes de operación pueden tener una relevancia totalmente distinta dependiendo de cuál sea la estrategia de la compañía que es dueña del proyecto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría poner un ejemplo que al que yo asistí en un evento parecido al de hoy, donde era una conferencia donde había varios ponentes. Pues había un ponente que era un técnico reputado, ¿no? Y con un conocimiento de mercado muy bueno, que estaba hablando de la importancia de tener una gestión activa de la energía y decía que le sorprendía cómo a día de hoy en España no había muchos propietarios que se planteasen pues, tener una gestión muy activa de la energía que se inyecta en la red, incluso planificar una serie de actividades dependiendo de los momentos en los que se inyecta la producción en la red, etcétera. Y otro ponente que participaba en el evento, que era un responsable de Asset Management de un fondo, le contestó con esas palabras. Dijo, mira, yo no hago una gestión activa de la energía porque es que me da igual. O sea, mi planta produce X bajo condiciones razonables. Este X es suficiente para mi modelo financiero y lo que evolucione el precio de la energía en los próximos años a mí me da un poco igual. ¿Por qué? Porque si los precios dentro de 5 años son un 30% más bajos que ahora, yo ya no voy a estar en el proyecto. Entonces, esto lo tendrá que gestionar otra compañía.
es un poco radical lo que estoy contando, pero es la realidad, o sea, es como funciona. O sea, no tiene nada que ver que el propietario del proyecto sea un fondo de private equity que sea una utility como Enel o como otro tipo de inversor, ¿no? Entonces, esto es determinante. El siguiente punto que quiero comentar es que hablamos siempre de ingresos, costes y cómo gestionarlos, pero nos referimos a los proyectos como activos, es decir, como una planta que tiene unas estructuras, unos cables, unos módulos, unos inversores y demás. Y realmente en una parte muy importante de los casos lo que estamos gestionando no son solo activos, sino que son empresas. Es decir, son empresas que tienen activos y como tal tienen unos riesgos operativos, financieros, regulatorios, tecnológicos, etcétera, que hay que gestionar. Y esto es relevante. Es decir, no solo estamos hablando de costes relacionados con la operación de una instalación generadora de energía como tal, sino de costes que tienen que ver con la gestión de una compañía. Y en este sentido, pues bueno, aquí he puesto una serie de aspectos que a mí me parecen relevantes y que pueden tener una influencia directa entre que el LCOE de un proyecto particular sea uno u otro y nos podemos encontrar con diferencias grandes, ¿no? El primero que ya he mencionado son las geografías, es decir, los costes varían mucho, aunque parezcan bastante estándar, pueden variar mucho dependiendo de dónde están situados los proyectos. La regulación, evidentemente, yo siempre cuento que cuando me fui a vivir a Italia, yo tuve la suerte de vivir unos años en Italia porque me tocó pues montar nuestra filial de Italia. Y cuando yo fui a Italia pensaba que España en Europa era el país número 1 en burocracia, ¿no? Y cuando llegué allí me di cuenta de que éramos el país número 2, ¿no? Porque Italia pues se lleva la palma en este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso influye mucho. Hay una serie de actividades y cuestiones que hay que tener en cuenta cuando operas en Italia, simplemente derivadas de la regulación, que hacen que el coste de operación sea o pueda ser sustancialmente diferente al que sea en España o en otros países. Otro aspecto son lo que yo he llamado aquí esquemas operativos de los proyectos, que pueden ser desde cuestiones corporativas o cómo está organizado el proyecto en cuanto a sociedades, en cuanto a entidades, o cuál es el esquema de retribución. Esto pues lo sabéis los que tenéis actividad en muchos países y sobre todo en Latinoamérica. Sabéis que los esquemas de retribución en algunos países como México, con estas cuestiones del autoabasto, o como en Chile, con los PMGDs, etcétera, pueden ser complejos y pueden requerir pues una dedicación grande y incluso ciertas necesidades de infraestructura o de software específico y demás, ¿vale? Bueno, como no podía ser de otra manera, voy a hacer referencia también a la digitalización, que es posiblemente uno de los temas estrella en el sector últimamente, pero bueno, aquí no me voy a parar porque luego hablaré un poco más de la digitalización, pero es algo que está llamado a ser un punto totalmente capital en la operación de proyectos fotovoltaicos en los próximos años. Y por último, la escala, ¿no? Lógicamente, esto está muy relacionado también, en mi opinión, con el punto de las geografías, ¿no? Hemos asistido a una evolución del mercado en el cual la escala tiene muchísima más importancia que antes. Cuando estamos hablando de un proyecto como el que mencionaba antes, un ejemplo de un proyecto de 5 megavatios o incluso menos, de 2 megavatios, 1 megavatio, pues podemos llegar a una situación en la que el coste de operación tiene que ser minimizado al máximo
simplemente para que el proyecto pueda soportar los costes con los ingresos que genera, ¿no? Esto es así porque hay ciertas actividades, tanto de mantenimiento, de monitorización, de gestión operativa, que tienen un mínimo de actividad, se trate de un proyecto de 1 megavatio o de un proyecto de 50 megavatios. Pero lógicamente la capacidad de absorción de costes de un proyecto de 50 megavatios es mucho mayor que la de 1, ¿no? Y esto, pues, es mucho más relevante cuando no estamos hablando de proyectos, sino que estamos hablando de portfolios. Es decir, las economías de escala tienen un papel muy relevante y esto, bueno, lo estamos viendo todos los días en los mercados más maduros y específicamente en España, ¿no? Donde ha habido una concentración muy relevante de grandes propietarios en el sector fotovoltaico. Y bueno, entonces ya yendo a puntos un poco más concretos y sin ánimo de extenderme mucho, porque yo creo que la idea es poner una serie de consideraciones encima de la mesa para que luego podamos comentarlas o hagáis las preguntas que consideréis, pues voy a comentar lo que a mi juicio son los aspectos más relevantes de la operación y de la gestión que tienen impacto en los costes y también en los ingresos, ¿no? El primero, lógicamente, es el O&M, ¿no? Lo que hasta el momento conocemos como O&M, ¿no? Una cosa que yo observo todos los días es que la presión a la baja del coste de O&M es espectacular, ¿no? Hasta el punto de que yo me pregunto si es compatible una presión indefinida en precios con un servicio de calidad, ¿no? Estamos viendo ya que las actividades de O&M están evolucionando hacia una situación en la que los incentivos cobran importancia. Es decir, cada vez más hay contratos de O&M o servicios de O&M que no tienen un precio fijo, sino que tienen un precio cada vez más variable en el que se incorporan aspectos de bonus malus, ¿no? Yo pues mantengo, digamos, motivado al proveedor de O&M sobre la base de que si él es capaz de dar un servicio de calidad, pues la planta va a funcionar mejor, va a producir más y ese beneficio me lo voy a llevar yo como propietario, pero también se lo va a llevar él, ¿no? Y muy importante también, yo siempre he dicho que el O&M históricamente ha estado mucho más centrado en la M que en la O, ¿no? O sea, mucho más en el mantenimiento que en la operación. Pero en una situación en la que ya no hay incentivos, ya no hay feed-in tariff y cada kilovatio hora que produces cuenta para los ingresos de la planta, pues la operación es más importante, mucho más importante que antes, ¿no? Con lo cual estamos viendo pues modelos mucho más activos de operación. Segundo punto es la digitalización, como mencionaba antes, ¿no? Es curioso. Yo siempre cuando participo en este tipo de seminarios hago muchas veces la misma pregunta, ¿no? Y es que todos hablamos de digitalización, todos hablamos de plataformas, de software, de inteligencia artificial y demás, pero a la hora de la verdad, al final del día, o sea, ¿qué uso tenemos de esas plataformas, ¿no? ¿Cuánto de nuestro trabajo, y no hablo de mi trabajo del día a día como gestor, ¿no? Sino incluso del trabajo de mantenedores técnicos y demás, ¿cuánto de ese trabajo se hace con un Excel y no se hace con plataformas y no se hace con inteligencia artificial y no se hace con mantenimientos predictivos y demás? Mucho. La respuesta es que aún se hace mucho, ¿no? Nosotros tenemos dentro de mi compañía, de Vector Renewables, tenemos un proyecto muy ambicioso de desarrollo de una plataforma de asset management que tenemos ya operativa y utilizamos para el portfolio que gestionamos, aunque está también en evolución, está en evolución constante, y vemos que realmente hay mucho margen de mejora, ¿no? Hay mucho margen de mejora en las plataformas que hay en el mercado. Hay muchas plataformas que hacen muchas cosas, pero hay
mucho margen de mejora para llegar a tener una solución integral que realmente permita generar valor en la gestión mediante la digitalización, ¿no? Y en ese sentido, aquí apunto pues unas cuestiones que a mi modo de ver son relevantes, ¿no? La primera es la calidad de los datos. Un problema que nos estamos encontrando es que es difícil tener un nivel alto de digitalización si no tienes unos datos que sean buenos, ¿no? Porque el famoso principio este de los americanos de garbage in, garbage out, es decir, que si lo que entra es de mala calidad, lo que sale del sistema es de mala calidad, se cumple, ¿no? Entonces, ese es un punto en el que claramente tenemos que trabajar si realmente queremos digitalizar y que el modelo de gestión sea cada vez más digital, ¿no? El segundo es el que ya he mencionado, es decir, qué nivel de digitalización tenemos, y el tercero es qué nivel de digitalización queremos. Es decir, la digitalización suena fenomenal, pero esto lógicamente cuesta, implica inversión. Y por tanto, pues tenemos que ver hasta qué punto nos compensa o merece la pena invertir en digitalización y qué beneficio vamos a generar con eso. El siguiente aspecto es el de la gestión de la energía. Como ya he dicho, pues los ingresos de mercado, que antes eran casi insignificantes en muchos mercados, ahora son mucho más importantes. Incluso hay proyectos ya que solo tienen componente de ingresos de mercado y, por tanto, pues se impone un modelo en el que la gestión de la energía cada vez es más importante y más activo, ¿no? De hecho, nosotros estamos viendo muchos propietarios que ya empiezan a ser participantes del mercado y empiezan ellos a vender su propia energía en el mercado sin necesidad de recurrir a intermediarios. Lo que pasa es que para esto, lógicamente, hace falta una escala y un volumen determinado, ¿no? Y por supuesto, el almacenamiento, ¿no? O sea, el almacenamiento es algo que pues cada vez está más cerca. O sea, bueno, no es que esté más cerca, el almacenamiento lógicamente ya existe, pero cada vez está más cerca de ser algo común en las plantas, ¿no? Y esto sí que va a revolucionar absolutamente pues la gestión de la energía de los proyectos solares, como los conocemos, ¿no? Luego, bueno, yo por ir terminando ya, voy a mencionar también pues otros aspectos que no son meramente técnicos o no son meramente operativos que tienen impacto en el coste de operación, como pueden ser los costes de estructura, la estructura corporativa de los proyectos que tenemos, y aspectos también financieros, ¿no? Ahora que son tan comunes los PPAs en la mayoría de los casos no dejan de ser productos de cobertura, o sea, no dejan de ser productos financieros derivados. Tienen implicaciones, ¿no? Tienen implicaciones no solo en el coste del producto en sí, sino en el coste de gestionar dicho producto. Es decir, ahora nosotros cada vez que tenemos un proyecto nuevo en España, pues nos encontramos con, entre otras cosas, cómo se gestiona contablemente el tratamiento de los PPAs, ¿no? Y esto os aseguro que puede llegar a ser bastante complejo y puede llevar acarreado pues la necesidad de contar con personal específico que se dedica pues a la valoración de estos derivados, a la contabilización y demás. Y bueno, por último, un punto que pues siempre que hablamos de costes, ingresos, digitalización y demás, se nos olvida, ¿no? Y es que es el capital humano. Al final, como decía antes, nosotros gestionamos compañías, no solo proyectos, y las compañías, pues por mucha tecnología que tenga y por mucha infraestructura e inteligencia artificial, las gestionan personas tomando decisiones, ¿no? Con lo cual, no quiero dejar de resaltar la importancia de las personas y de pues la relevancia que tiene contar con un gran equipo que sea capaz de tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado.
Bueno, y bueno, ya por último hago un pequeño recap de los aspectos que he puesto de manifiesto. En primer lugar, pues la reducción tan relevante que hemos visto del LCOE, de los costes de las plantas solares, fundamentalmente derivada de la disminución del coste de los equipos, pero también de otras cuestiones, ¿no? He comentado también que los costes de operación pues, están sujetos a algunas consideraciones que no siempre se incluyen en el LCOE y por tanto pues, a veces dificultan el análisis. Y por último, que ha sido la parte fundamental de la exposición, en nuestra opinión es previsible que los aspectos de gestión de los proyectos tengan una influencia creciente en la determinación del LCOE, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que vamos a ver cada vez más es que los costes cada vez van a ser menos fijos y más variables. Es decir, los costes podrán aumentar en la medida que contribuyan efectivamente a incrementar los ingresos. Y en ese sentido, creo que aún nos queda mucho camino que recorrer, sobre todo en cuestiones como la digitalización. Pero es evidente que estamos en el buen camino y que yo creo que los años que tenemos por delante van a ser especialmente atractivos en este sentido. No me quiero extender más, os agradezco muchísimo vuestra atención. Espero pues bueno, que haya sido interesante o por lo menos que haya habido algo de polémica o de provocaciones en las cuestiones que he comentado, y le devuelvo la palabra a Lucía por si tenéis alguna pregunta o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy buena presentación. Has puesto encima de la mesa muchísimos temas, los dos. Operación de mantenimiento, digitalización, almacenamiento, PPAs, merchant, los costes cada vez pueden ir a menos fijos y más variables. Me quedo también con esa frase. Sí que tenemos aquí preguntas. Voy a empezar a repartir juego porque, claro, las del principio van más dedicadas a Javier, porque empezaste tú. Entonces, bueno, pues yo tenía alguna preparada, pero vamos a dar paso a todos los participantes que están aquí y que seguro que están deseando que contestéis a sus preguntas. Empezamos con Joan Pérez de IE Sol. Experiencia en grandes plantas en Argentina, entre 30 y 80 megavatios que tiene, él tiene experiencia. Dice, los inversores de string de este pequeño tamaño disponen de un tiempo de vida de entre 8 a 10 años, que obliga a una previsión de cambios del 50% de ellos al cabo de ese tiempo. Y esto es un problema de gestión de riesgos a largo plazo. ¿Cómo lo solucionáis? Javier, quítate el silenciador. Estaba aquí ahora. En silencio para no molestar. Que eso depende mucho de la marca que haya escogido. Realmente la respuesta correcta es esa. O sea, el mercado de revamping en este momento está disparando desde todas las plantas que se construyeron en 2008, 2009. Todas las plantas que tengan inversores con más de 10 años, es verdad que se está yendo a sustitución directa. No solo porque los inversores de hoy en día tienen mejor tecnología, sino también son mucho más baratos que en aquella época. Pero no tenemos una tasa de reposición del 50% ni mucho menos. Es decir, en los inversores de Huawei, el tiempo estimado de vida del inversor está diseñado para durar 20 años. Hay unos informes de laboratorio que es el MBTF, que se hace en todos los productos, donde se ve componente a componente el número de horas de funcionamiento sin interrupción y, bueno, pues en Huawei andamos cerca de las 300.000 horas de trabajo diurno, o sea que al final estamos hablando de más de 20 años. Pero bueno, todo esto es teoría, la práctica habrá que verla, pero es verdad que con la tasa de fallos que tenemos actualmente no tenemos esa previsión. Ya hay muchos inversores con más de 8 o 10 años, por supuesto. Muy bien, Javier. Una pregunta para Miguel, dice Fernando Córdoba, dice sobre el coste de gestión de residuos de una instalación fotovoltaica cuando ha cumplido ya su vida útil. ¿Hay un valor estimado? ¿Qué dice vuestra experiencia? Este tema parece que no, pero sí que se repite en tanto grandes como en pequeñas. Sin duda. La verdad es que
Bueno, a riesgo de desilusionarte, te anticipo que no me atrevo a dar un valor estimado, ¿no? Porque bueno, yo creo que puede ser muy variable dependiendo de un proyecto a otro, pero sí lo que nosotros vemos es que esto es una cuestión que va ganando en importancia, como no puede ser de otra manera, porque no solo porque hay plantas que ya llevan tiempo de operación y por tanto pues el final de su vida útil ya no está tan lejos, pero también por el hecho de que pues este tema de la gestión de residuos o del desmantelamiento o demás era algo que antes no se le prestaba ninguna atención, ¿no? Es decir, era como si no existiese, ¿no? O incluso yo he visto propietarios que no estimaban ningún coste de desmantelamiento porque asumían que pues el importe que iban a recuperar por vender los módulos utilizados o componentes utilizados iba a ser igual o superior a los costes de desmantelamiento que iban a tener. Por tanto, no se preocupaban, ¿no? Esto lógicamente ya no es así, ¿no? Nosotros, yo te podría decir que vemos casos de todos los tipos, ¿no? Hay propietarios que son muy conservadores y consideran unos costes bastante elevados de este tipo bueno, de gestión de residuos, desmantelamiento y demás, y hay otros que son bastante más agresivos, ¿no? Pero no me atrevo a darte un número porque esto es algo que nosotros hacemos caso a caso. Es decir, nosotros hemos participado en algunos proyectos como asesores para este tipo de trabajos y es una pena porque que no esté aquí alguno de mis compañeros que específicamente se dedica a esto, pero la variedad es grande. A ver, tenemos aquí una pregunta para Miguel, de un buen amigo mío, Francisco Campo, compañero también, director técnico cuando estaba yo en otras asociaciones. Dice, ¿cuál es el comportamiento en cuanto a correctivo del conjunto inversor más módulos ante las corrientes y tensiones inducidas por caída de rayo a tierra de unos 10 kiloamperios aproximadamente en las proximidades, por ejemplo, a 300 metros del inversor? Yo creo que es para Javier, ¿no? La pregunta. Yo creo. Ah, sí, es verdad. Sí, Sí. es verdad. Sí, sí, es para Javier. Lo que Y pasa es que ha esa puesto Miguel de Hobby. pregunta, bueno, ya a mí me parece muy técnica también. Ya la he estado consultando con Sebastián, la vamos a tener que responder después. Porque Vale. realmente los inversores tienen protección SPD tipo 2 y con esa protección es suficiente para protección a la hora de haber un rayo. Ya de paso comentaros que si hay una avería de este tipo, el inversor se sustituye por completo. Huawei nunca repara inversores, siempre repone por uno nuevo, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso, que si hay una afección por un rayo, tanto el SPD en la parte AC como en la parte de factoría, y es de tipo 2. Pero vamos, después detalladamente quiero responder a esta pregunta más adelante, por email, ¿vale? Bueno, imagino que Paco tendrás el contacto de Javier. Si no, en cualquier caso, como yo tengo tu correo, te paso el correo electrónico de Javier y podéis contestar y poneros en contacto directamente. Vamos a buscar ahora una pregunta para... A ver. De Cristóbal López, pregunta a Miguel, ¿nos puedes comentar cómo han evolucionado los costes de AM-SI, al igual que se comenta con el mantenimiento, los precios garantizan que el servicio que se proporciona realmente pueda garantizar una herramienta efectiva de optimización de la operación de las plantas? Sí, pues mira, bueno, esto podría estar hablando bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, por intentar responder a tu pregunta de manera concreta, nosotros hemos visto una disminución de los costes de asset management radical, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, pues
no sé, o sea, podemos estar hablando de una disminución del 60-80% o algo así, o sea, una barbaridad, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que me hacen cuando digo esto es, oye, ¿y entonces esto cómo es posible? O sea, es que antes erais multimillonarios y os forrabais y ahora perdéis hasta la camisa, o antes nos estabais engañando y ahora tenéis un precio justo y tal. La respuesta es, mira, nosotros desde el principio, y bueno, yo creo que igual que nosotros, pues cualquier proveedor de servicios, tanto de asset management como de mantenimiento y demás, estimamos el coste de los servicios sobre la base de las actividades que prestamos, ¿no? Sobre la base de cuál es nuestra estimación del tiempo que nos va a llevar a hacer el servicio y qué tipo de perfiles, qué tipo de personas vamos a tener en ese servicio, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros antes, cuando los precios eran mucho más altos, ofrecíamos un servicio que tenía un alcance mucho más amplio que ahora. Es decir, el alcance incluía prácticamente cualquier cosa, ¿no? O sea, desde actividades recurrentes que se hacen siempre igual hasta pues poco menos que consultoría ad hoc para cuando el cliente tenía algún problema en particular o alguna inquietud en particular y demás. El hecho de que cada vez los precios estén más ajustados y además de impactar en nuestro margen, lógicamente, ¿no? Es algo que no voy a ocultar, pero a lo que nos lleva es a tener que definir mucho mejor el alcance del servicio, de manera que pues tanto nosotros como el cliente tengamos muy claro que este precio incluye estas actividades, ¿no? A veces nos estamos encontrando con que se da un poco una paradoja, ¿no? Porque nos estamos encontrando con propietarios que quieren minimizar al máximo el coste de mantenimiento y el coste de asset management, pero al mismo tiempo necesitan una gestión mucho más activa del proyecto porque ahora ya no hay feed-in tariff y por tanto pues dependen más del mercado, ¿no? Con lo cual a veces es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que el servicio cueste menos si necesito mucho más, ¿no? Pues nosotros por una parte estamos trabajando en incrementar la eficiencia al máximo del servicio y ahí entra en juego pues, este proyecto del que he hablado de la digitalización y de la plataforma que tenemos en marcha, pero también lo que estamos haciendo es diferenciar entre pues la actividad de no tan alto valor añadido, que no deja de ser importante, pero que prestamos para proyectos a gran escala y dado que tenemos un portfolio bajo gestión grande, podemos ofrecer un coste muy competitivo, de los trabajos que son de mayor valor añadido y que tienen un precio más alto, pero que no es un precio de un servicio recurrente, sino que es de un servicio puntual. Entonces, pues con esas dos vertientes es como nos ajustamos, pero lógicamente el precio en general ha bajado mucho. Muy bien, gracias Miguel. Aquí tenemos otra pregunta para Javier. Dice, de Carolina Nester. ¿Están ya disponibles los inversores Huawei para adaptación a plantas con positivo aterrado? ¿Cuál es el nivel de adaptación de los inversores Huawei en plantas existentes en los casos de revamping? ¿Existe algún software de comprobación de configuraciones que puedas compartir? Pues respondiendo parcialmente a esas preguntas, porque realmente sobre la parte del positivo a tierra tengo que comprobarlo y ahí Sebastián puede responder después. Pero de la parte del revamping, al final, como estaba comentando antes en la otra pregunta, estamos adaptando muchas situaciones de revamping de otros fabricantes de los últimos 10 años. Al final es una configuración de strings, adaptar a las entradas dentro de los rangos de tensión de los NPTs y con un precio mucho más competitivo. Si existe algún software que podamos compartir, sí, podemos después compartir esto. Yo quiero aprovechar ya, estoy diciendo que voy a responder muchas cosas después, pero si queréis mandarnos un email a contacto@greenfusion-solar.com,
estaremos encantados de responderos con más detalle, ¿vale? Pero bueno, básicamente esa es la respuesta. Muy bien, gracias Javier. Otra pregunta para Miguel ahora. Dice, has destacado las limitaciones del LCOE. ¿Qué alternativa propondríais en lugar del LCOE? ¿Es el System Value una alternativa real? Sí, vamos a ver, yo no, o sea, no era el objetivo de la presentación criticar el LCOE ni mucho menos, ¿no? Mi único punto es que al final se trata de una medida, digamos, teórica, ¿no? Es decir, sirve para tener pues un cierto benchmark o un cierto indicador de por dónde se mueven los costes, ¿no? Entonces, yo no propondría una medida alternativa, es decir, me parece que es correcta y es adecuada, ¿no? Pero eso no quiere decir que los costes no puedan variar mucho en unos proyectos y en otros. De hecho, pues el coste que hemos visto, o sea, según los datos estos globales de media y tal, el coste eran, pues yo creo que eran como $68 por megavatio hora, ¿no? Aproximadamente. Esto en algunos proyectos de España estaría por encima de lo que las plantas están ingresando con los precios actuales de mercado o los precios de los PPAs, ¿no? ¿Quiere decir que los proyectos de España están perdiendo dinero o van a perder dinero? No, evidentemente no. Pero bueno, pues es una manera de tener una medida global, lo más global posible, de cómo evolucionan los costes. No creo que sea una cuestión de teorizar ni de cuál es el método mejor. A mí me parece adecuado, pero eso no excluye que, como decimos nosotros, cada proyecto tiene su corazoncito y entonces pues hay que mirar las características específicas de cada uno. Efectivamente, hay que hacerlo ad hoc, pero bueno, es una forma de medir que lo está, digamos, de una manera globalizada, ¿no? En general. Vamos a pasar ahora a otra pregunta de Paco Campo para Javier. Dice, ¿cuál es la vida operativa estimada en años y garantizada de los inversores sin eventos sobrevenidos como tormentas? Como estaba comentando antes, hay dos formas de medirlo. Bueno, el propio inversor tiene una garantía de 5 años, se puede extender cuando falte un mes para acabar esos 5 años hasta 10, 15 o 20 años, como casi todas las marcas. La vida estimada, como os he dicho antes, es de 20-25 años, depende del inversor y depende de este test que se hace de MTBF en este informe. Pero al final decir cuánto va a durar un inversor sería mentir, porque realmente no sabemos que hay muchas variables que pueden intervenir. Podemos hablar de lo que ha pasado históricamente hasta ahora, y lo que ha pasado históricamente hasta ahora es eso, es que hemos tenido 3 casos de garantía el año pasado de 4.000 unidades vendidas. Este año vamos más o menos en la misma proporción. Entonces, la estimación de vida del inversor de Huawei es muy prolongada. Yo no me gusta a veces, porque parece que estamos presumiendo, pero es que es la realidad. Cuando venimos de Huawei es tecnología pura, o sea, al final 60% de las personas que trabajan en Huawei trabajan en R&D, en China. Si vieseis con vuestros ojos lo que es este centro de investigación y desarrollo en Shenzhen, es impresionante. O sea, y al final todo esto es tecnología y cuando la aplican por ejemplo, a las telecomunicaciones en las antenas, la tasa de fallos que ellos se permiten, porque al final tienen penalizaciones muy altas de las operadoras de red, no pueden fallar con las antenas. Entonces, los componentes en sí, en la línea de producción se les permite 3 fallos por cada millón de piezas. Entonces, aplicar eso a la energía solar, ¿no? Los inversores solares, es lo que han conseguido hacer durante estos años, ¿no? Y esa es la calidad donde estimar que un inversor va a durar más de 10 años, sí, o sea, esa es la previsión. Yo creo que por la experiencia que tenemos, mínimo va a durar 15 años.
Y la realidad es que hay muchas marcas hoy en día que como estábamos comentando antes con el tema del revamping, nos llegan muchos casos de inversores con un EPT de 100 kilovatios, de 50, de 10, de aquellas plantas antiguas o de 5, y nos adaptamos a todos los casos. Como estaba comentando antes la pregunta anterior, ¿existe algún software para esto? Sí, existe el Smart Design de Huawei, que es un site online, y nosotros también podemos hacer las simulaciones necesarias, nos adaptamos a todos los casos. Podemos compartir los ficheros OND del PV6 para que hagáis las simulaciones, eso lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Pero sí, hay muchas probabilidades de conseguir adaptar casi el 90% de los casos, excepto en el caso de que los inversores tengan transformador, que ahí nosotros no tenemos ninguna solución con transformador. Esa es la única versión de la situación. Eso solo pasaba antiguamente, cuando había módulos que necesitaban tener, que eran de película fina o amorfos, que necesitaban tener, creo que, el positivo a tierra o algo así. O negativo a tierra, no me acuerdo perfectamente. Pero bueno, que eso es la única excepción de los casos de revamping que hay. A ver, aquí otra pregunta ahora para Miguel. Dice Eduardo Pérez Somarriba. Dice Miguel, ¿el coste de operación y mantenimiento que indicas de 18,3 dólares el kilovatio es a un eje o es en estructura fija? ¿Qué diferencia de precios valoraríais entre ambas tecnologías? Es el coste el dato que he dado es global, o sea, no diferencia entre tecnologías, es decir, es digamos un dato que considera muchos proyectos de muchas tecnologías y la verdad es que tampoco sé explicarte mucho más los detalles porque es el dato, digamos, oficial, entre comillas, de IRENA, ¿no? Lógicamente hay una diferencia relevante entre que el mantenimiento hay una diferencia relevante entre el coste de mantenimiento si estamos hablando de un proyecto con estructuras fijas o con seguimiento, aunque cada vez menos, ¿eh? O sea, ahí es otra de las cuestiones en la que estamos viendo mucha evolución y mejora de la tecnología, ¿no? ¿Cierto? Es cierto que también esto a veces tiene unos ciertos efectos negativos, entre comillas, ¿no? Nosotros ahora cada vez vemos menos proyectos que tiene seguimiento a dos ejes, ¿no? Hubo una época en la que era bastante común, ahora no. Ahora, cuando hay seguimiento, lo normal es que el seguimiento sea un eje, ¿no? Pero sí es cierto que la tecnología del seguimiento es mucho mejor que hace años, lo cual comporta un mantenimiento que requiere menos esfuerzo, ¿no? Con lo cual, bueno, es que ahí también, de nuevo, no me atrevo a dar una diferencia global, ¿no? De cuánto cambia el mantenimiento. Tendríamos que ver para oportunidades concretas. También aprovecho para deciros que pues los que queráis mandarme preguntas sobre casos particulares que a lo mejor pues no procede comentar en este foro, estoy a vuestra disposición. Vamos, la respuesta es sí, la diferencia existe, aunque tiende a ser cada vez más pequeña. Muy bien, gracias Miguel. Una de las últimas ya, nos pasamos unos minutitos del tiempo establecido. A ver, insisten aquí un poco Javier en cuál es la durabilidad de los inversores string de Huawei. ¿Qué CAPEX de reposición se sugiere a lo largo de la vida de la planta? Es una buena pregunta. Al final se suele estimar que se tenga spare parts como spare parts inversores en sí. Normalmente se suele tener el 1%, como mucho el 2%, de las unidades instaladas. O sea, quiere decir que con tener una unidad o dos por mega es suficiente. Bueno, por mega digo, por cada 10 megas. La tasa de reposición, como sabéis, entonces con ese 1% casi no pasa. Como os digo, en esos test que se han hecho, el 99,99% del tiempo
vida útil del inversor de supervivencia en la planta. Entonces, al final estamos hablando de que un inversor tiene un coste X muy bajo, que no vamos a hablar de precios ahora. Al final sería tener esos dos inversores de reposición. Eso sería lo que sería el coste CAPEX para el OPEX, digamos. Muy bien, gracias Javier. Otra pregunta para Miguel, dice Adrián Fernández, dice, ¿crees que las empresas dedicadas al asset management tienen un futuro un tanto oscuro debido a la bajada de precios del mercado, debido a que en ocasiones los contratos dan la sensación que cubren gastos propios y ahí se queda? ¿Qué solución verías para este tipo de empresas? Esta es una muy buena pregunta, tengo que decir. La verdad, no, es en serio, es una muy buena pregunta y mi respuesta es, ¿el futuro es oscuro? Yo creo que no, pero siempre y cuando las compañías que se dedican a asset management sean capaces de evolucionar su modelo de negocio. Me explico. Nosotros en no muchos años hemos pasado de una situación en la que el asset management era algo bastante estándar, es decir, que incluía una serie de actividades, el servicio incluía una serie de actividades bastante parecidas para todos los proyectos y en todos los países y demás, a una situación en la que ya esto no es así, ¿no? Es decir, los precios han bajado, la presión es grande, los márgenes son mucho más bajos, como he comentado antes, pero no solo es una cuestión de que el margen sea más bajo, es una cuestión también de que la demanda de los propietarios no es la misma. Es decir, antes el cliente clásico de asset management siempre te pedía lo mismo. Es decir, decía, mira, yo soy un fondo de inversión, estoy en Londres, tengo un proyecto en España, no tengo gente en España, quiero que te ocupes del día a día y ya está. Y cuanto menos problemas me dé esto y vaya haciendo distribuciones y ingresando mi tarifa, fenomenal. Esto ya no es así por una serie de movimientos de mercado, de profesionalización del sector, de desarrollo de las competencias de los propietarios. Entonces ahora nosotros en nuestra propia experiencia tenemos contratos que no se parecen en nada unos a otros en alcance, en precio y demás, ¿no? Entonces, como mencionaba antes, pues hay clientes que siguen pidiendo lo mismo que antes, pero a lo mejor piden una parte, solo un alcance parcial, una serie de actividades que les compensa externalizar porque ellos no pueden hacer o no quieren hacer. Y por otra parte, tenemos una gran demanda también de servicios de más valor añadido. Es decir, a medida que el sector es más profesional y a medida que los ingresos de mercado es lo que se lleva y por tanto es muy importante entender cada vez mejor qué pasa en el proyecto y cómo se puede mejorar, pues en la medida en que tú como asesor, como asset manager, seas capaz de dar respuestas a eso, es decir, seas capaz de ser el que mejor entiende lo que pasa en el proyecto y qué iniciativas se pueden tomar, o bien para reducir algún coste o bien para incrementar la producción, pues estarás en condiciones de evolucionar tu servicio y dar respuesta a lo que el mercado demanda. Nosotros, si algo hemos vivido en estos más de 10 años que llevamos, es que el mercado es súper cambiante, ¿no? O sea, cuando pues os acordaréis de cuando empezaron los cambios regulatorios en España. O sea, nosotros en mi propia empresa, o sea, de un día para otro nos vimos que nuestros ingresos bajaron pues más de un 40%, todos los ingresos, cuando además prácticamente solo operábamos en España. Y sobrevivimos. ¿Por qué sobrevivimos? Pues porque adaptamos el servicio a lo que pedían los clientes, con lo cual la respuesta es, ¿el futuro es oscuro? Yo creo que no. Es evidente que estamos en un sector que crece y que tiene un potencial extraordinario, pero lo que está claro también es que no nos podemos relajar y tenemos que dar respuesta a lo que los propietarios en este caso buscan. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Totalmente de acuerdo. El futuro, digamos que es el presente, que estamos ya viviéndolo y nos adaptaremos a lo que venga, como se ha demostrado en el sector.
Ya sí que siempre me resisto a parar ya. A ver, Eduardo Pérez Somarriba dice, Huawei establece contratos de mantenimiento integral, reposición a largo plazo. Huawei es solo un fabricante, no ofrece esa solución. Nosotros sí que podemos ofrecer ese servicio aparte, pero normalmente llegamos a acuerdo con las propias empresas especistas de OEM de cómo trabajar en ese sentido. Vuelvo a ti un momento, Javier, porque aquí Santiago Verda Enche dice, ¿afecta el veto de Estados Unidos a Huawei a la telefonía móvil, al campo de las instalaciones fotovoltaicas, inversores, transformadores, etcétera? Este comentario viene por la necesidad de una seguridad de la inversión a largo plazo, así como la futura disponibilidad de repuestos. Buena pregunta, sí, señor. Sí, sí, sí. Es verdad que cuando esto pasó hace 6 meses afectó porque se tuvo que hacer un cambio de filosofía. Realmente Huawei redujo a 0% la dependencia de los Estados Unidos. No quería tener esta dependencia de ningún tipo, ni a nivel de hardware ni a nivel de software. De hecho, se cambió la línea de producción de algunos inversores, donde había algunos componentes que se fabricaban en Estados Unidos y se pasaron a fabricar en Alemania y en Japón. Y a partir de ahí se independizaron completamente del hardware de los Estados Unidos y a nivel de software igual. De hecho, ahora todas las plataformas de las aplicaciones están disponibles en Android y en la propia aplicación de Gallery Store de Huawei. Lo que pretende Huawei es estar completamente independiente y nunca tener ningún problema tanto de supply como a nivel de software. Y eso se ha conseguido. Ha sido muy duro porque hemos tenido ahí 6 meses donde ha habido algunos inversores que hemos tenido que cambiar el diseño y bueno, Huawei ha tenido que hacer todo ese trabajo en R&D en China y certificar los inversores y hacer los test y todo esto. Y ha habido inversores que claro, ha habido algún atraso de 2 o 3 meses y ahora mismo estamos al 100% desde hace 3 meses hasta ahora. Y ya no dependemos de ningún señor que se le pase por la cabeza ideas locas. Muy bien. Muy bien, Javier. Una pregunta muy rápida, Miguel, dice Covelo Candeira, dice, ¿qué periodo de tiempo se recomienda representativo para el cálculo de la LCOE? Bueno, esto por definición, el LCOE considera el periodo de vida útil que tenga el proyecto. Es decir, no es que se refiera a un periodo determinado. Se refiere a lo que se estima como vida útil del proyecto, sean 20 años, 25, 30, lo que se considere, ¿no? Pero precisamente por eso esto, digamos que es una medida dinámica, ¿no? Que se va actualizando. Lógicamente un proyecto ahora no tiene el mismo LCOE que hace años, porque aunque el coste de inversión es el que es, pero el de operación no. Perfecto. Ya, bueno, por no dejar una, a ver, porque ya hemos llegado a todas, dice José Baeza, ¿cuál es el porcentaje aproximado actual de energía generada por las empresas tradicionales versus la generada de forma particularizada? Si la balanza se inclinara hacia la particularizada en el futuro, ¿podría darse el caso de que la generada por empresas tradicionales fuera remanente y quedara solo como apoyo? Esa para Miguel, ¿no? Esta es para mí. No pone a ninguno, puede ser. Es que la verdad es que no entiendo muy bien, sinceramente Sí, no entiendo muy bien la pregunta, porque no incluso sé qué es lo de generada de forma particularizada. Claro, aquí no sé si se mete en autoconsumo ya para tal. La verdad es que yo tampoco la llego a ubicar bien. No sé si volverla a leer y si no, pues José Baeza, si nos mandas un correo un poquito, se ve que a Sí, estas horas ya estamos un poco, yo os pido disculpas, un pero poco espesos. no me veo no me veo capaz de contestarla, pero invito a José Baeza a que nos contacte y oye, lo que podamos ayudar,
lo responderemos, por supuesto. Sí, porque si esto va en sentido de grandes plantas, pero claro, como habla de tradicionales, no sé si se refiere a forma de producir energía, pues la tradicional con combustibles fósiles o tal. O sea que no sé realmente, o la generación a gran escala frente al autoconsumo, no lo sé. José, te invito a que nos escribas y estaríamos encantados de aclararte tu pregunta. Pues nada, estas han sido todas las preguntas. Yo tendría algunas que de vuestras presentaciones han surgido, pero bueno, en cualquier caso, como ya nos pasamos un cuarto de hora, muchísimas gracias, Javier y Miguel, por vuestra participación, por vuestra exposición, lo claro que habéis dejado las cosas, lo importante que es tener todos los detalles controlados para tener buenos rendimientos y que las plantas sacar su máximo rendimiento. Hemos tenido hasta 200 participantes, se han presentado por muchos de Madrid, también por México, Castilla-La Mancha, Zaragoza, muchos colegas de empresas del sector, también de seguridad. Me ha hecho especial ilusión que se ha unido un decano del Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Castilla-La Mancha también, aparte de todos los que se han unido. Y bueno, pues una vez más agradeceros vuestra participación. Por favor, mandaros la presentación porque hoy o mañana mandaremos el webinar grabado y con vuestras presentaciones. Mandárnosla, que sé que ha habido ahí a último momento alguna adaptación a vuestras presentaciones, pero vamos, que todos los participantes, muchísimas gracias por estar ahí, por uniros, por aprender cada día un poquito más, por participar, por preguntar. Estamos encantados de que tenga esta buena acogida estos webinars y esperamos estar con vosotros en otros que os interese compartir con nosotros. Gracias una vez más y nada, hasta la próxima y que vaya muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Miguel, Sebastián, por haber estado ahí. Eso, Sebastián también, sí. Por estar ahí. Os ha quedado algún deber por ahí, pero muy bien, muy bien. Sí. Por mi parte, Gracias. muchísimas gracias, Lucía, Javier, APA en general y sobre todo las personas que habéis participado, os habéis conectado y nos habéis hecho preguntas porque ha sido, para mí personalmente ha sido muy interesante. O sea que muchas gracias a todos. Yo espero que nos enviéis algún email con vuestras dudas, sin problema os responderemos, ¿vale? Y quería solo una cosa antes de que me olvide. Sí. Si tenemos la posibilidad también de conseguir algunas licencias gratuitas de la curva IV, ¿vale? Del diagnóstico de curva IV para algunos clientes en concreto. Si nos queréis pasar alguna consulta sobre este tema, estamos aquí disponibles. No sé si, Lucía, vais a pasar después nuestro email para que puedan hacer esa. En vuestra presentación la tenéis al final, si no, vamos, no habría problema. Voy a poner la presentación al final en email y ya está. Vale, sí, pues mandarnos la presentación, por favor, en cuanto podáis, sin incluir vuestro mail al final, ya queda muy ágil. Vamos, yo por defecto siempre miro al final, porque seguro que siempre lo ponemos. Y si no, en cualquier caso, como lo tenemos, que nos preguntara, se lo facilitamos, siempre que nos deis, evidentemente, que parece que sí, vuestro permiso por el tema de protección de datos. Claro. Pues muchas gracias a todos. Gracias una vez más. Paséis un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.